Carlos Otero, que es docente de la materia de sistemas de información, va a actuar de moderador. La idea, esta es la primera de las charlas para los alumnos de la maestría de primer año. Es la primera charla introductoria que normalmente, si bien forma parte del contenido que tienen en la materia, ya lo vieron, yo suelo dar esta charla de dimensiones y componentes desde un punto de vista introductorio y desde un punto más bien dialogado, tratando de contarles en el medio de experiencias, si bien se toma el modelo de dimensiones y componentes como base, es un disparador para que charlemos entre todos de los diferentes aspectos relacionados con la implementación, el diseño y el desarrollo de sistemas de información. Es una masterclass, es una nueva modalidad que estamos implementando. Este año decidimos, la maestría, y esto más que nada para la gente de afuera, les cuento, la maestría tiene dividido en 2 años, los alumnos de primer año y los alumnos de segundo, cada uno en estas semanas intensivas, que hay 2 al año, tienen clases exclusivas asignadas a las materias que están cursando, y este año decidimos abrir a la comunidad no solo las keynotes, que son charlas de expertos, sino también algunas de las clases. Esta es una de ellas, así que denominamos masterclass. Desde un punto de vista operativo, Charlie va a actuar como moderador. No vamos a habilitar micrófonos para darnos orden, así que aquel que tenga alguna duda de cualquier cosa que yo esté diciendo, y lo hacemos interactivo a través del chat. Charlie va ordenando las preguntas y me va avisando a mí. Charlie, por chat privado de WhatsApp, me vas avisando si hay alguna pregunta, como para ir haciendo interactivo y yo detenerme y contestar la pregunta en el momento de la dimensión del componente, para hacerlo más interactivo, más rico. Vamos a dar inicio entonces. Les recuerdo a todos, de alguna manera esto es también la apertura del seminario. El seminario tiene varias actividades planificadas para lunes, miércoles y viernes, al cual están invitados, y agradezco profundamente no solo la participación de los maestrandos, sino también de la comunidad que se acerca. Se inscribieron más de 1000 personas ya solo para los seminarios, seguramente cada uno irá eligiendo las charlas, y a todo el equipo académico y docente y de comunicación que hizo posible esto, y también a los sponsors que nos acompañan tanto en las jornadas de noviembre como ahora en esta nueva modalidad de seminarios. Bueno, vamos a dar comienzo a la masterclass, y sin más lo hacemos interactivo como comentamos. Un poco para la gente de afuera y para contar un poco la trayectoria. Yo soy médico formado en la UBA, después hice la residencia de clínica médica acá en el Hospital Italiano, y luego la especialidad de medicina interna reconocida por el Ministerio de Salud. Hice una maestría de Ingeniería de Sistemas de Información en la UTN, un doctorado en Ingeniería Informática en el ITBA, y actualmente soy investigador independiente del CONICET. Estoy desde los inicios del proyecto de transformación digital del hospital, a fines de los 90, primero como encargado del área clínica, que es lo que hoy es el puesto que hoy tiene Charlie, Carlos Otero, el famoso Charlie, hasta el 2010, y desde el 2010 estoy como jefe de departamento de informática en salud del hospital, que viene a ser algo así como una cosa rara entre médico e informático, y siendo jefe de un departamento médico, pero siendo el Chief Information Officer, el cual lo logro gracias a un gran equipo multidisciplinario que hace posible llevar adelante los proyectos del departamento. Bueno, vamos a hablar de dimensiones y componentes del sistema de información. Lo primero que tienen que tener en cuenta, y el elemento más importante siempre, es que los sistemas de información que ustedes analicen o desarrollen siempre van a ser, y más cuando lo toman a nivel nacional, en el marco, siempre los sistemas de información están en el marco de un sistema nacional, van a ser la sombra o la imagen especular que siempre va a acompañar a la forma en la cual el sistema de información tiene, más que nada para aquellos que tienen la materia de gestión sanitaria, esto lo ven en detalle. Y desde un punto de vista así global, uno puede decir que hay sistemas universalistas o fragmentados. El nuestro, la mayoría de los países latinoamericanos tienen sistemas fragmentados, con subsistemas de seguridad social, privado y público. Y después tenemos, obviamente, los actores.
los aseguradores, que son los que ponen el dinero, ya sea el Estado o la persona en forma individual que paga una cuota, los prestadores, que son los que dan la prestación de salud, ahí están todos los efectores, los miembros del equipo de salud, los establecimientos, y obviamente los pacientes. Pero no se olviden que hay otros actores también que influyen mucho en la conformación del sistema de información, que tiene que ver con la industria, tanto tecnológica como de dispositivos médicos, farmacéutica. Así que tengan en cuenta siempre que los actores, es importante tener la visión del actor, porque desde la visión del actor se ve diferente el sistema de información. Entonces, cuando ustedes, lo primero que tienen que hacer al analizar un sistema de información o una organización y su sistema de información, es ver en dónde está inmerso, en qué subsistema y sobre qué actor van a trabajar. Después, tener en cuenta que nuestra clasificación, ahora les cuento un poquito lo que está a la derecha, que es nuestro cuadro, tiene más bien que ver con aspectos intramuros, esencialmente porque el primer foco para la transformación digital, y así se ha dado históricamente en el tiempo, está muy orientado a las instituciones, y a posteriori vinieron estructuras y marcos referenciales para modelos nacionales. El marco del Yes for Health, que hoy van a tener una charla de Marcelo D'Agostino de la OPS a la tarde, de alguna manera enfoca las mismas dimensiones y componentes de una manera diferente, pero a la larga son los mismos, pero más para planes de IT o agendas digitales en salud a nivel nacional o regional. La nuestra clasificación es una clasificación funcional, es una guía conceptual para analizar la conformación de los sistemas de información en organizaciones. Si bien uno podría decir que los mismos elementos, tanto dimensiones como componentes, están embebidos o embrionarios a niveles regionales o nacionales, nuestro mejor relato y la forma de organizarnos, porque nuestra experiencia, nosotros tratamos siempre de contar mucho, y toda la maestría está muy teñida de, no solo de experiencias, sino de los caminos, tanto los positivos como los erróneos, que fuimos tomando al hacer cada una de nuestras implementaciones. En todos los sistemas de información hay etapas evolutivas o más avanzadas de estas dimensiones y componentes, y vamos a ir desgranando cada una de ellas para ir interactuando en la medida de poder contar nuestra experiencia. El objetivo de esta charla, el objetivo de esta clase, es precisamente ir contando la experiencia y ponderando los elementos más importantes. En el campus de la maestría tienen este recurso, el recurso es multimedial, así que ustedes pueden ver esto en detalle después, no se preocupen por las diapos, del concepto de dimensiones y componentes. Vamos a empezar por las dimensiones y luego terminamos por los componentes. Vamos a tener una hora para charlar, y en todo caso Carlos va a tomar alguna de las inquietudes de ustedes. Las dimensiones, y esencialmente desde un punto de vista, volvemos al gráfico global, las dimensiones engloban a los componentes, son transversales, son ubicuas, hay que tenerlas en cuenta en todo momento, porque no solo les dan el soporte a los componentes, sino que los condicionan fuertemente. Entre estas dimensiones encontramos la organizacional, la de infraestructura, regulaciones, evaluación y monitoreo, y la de otros sistemas de información. Y por lejos, pero por lejos, la dimensión más importante en la que se juega todo es la dimensión organizacional. Esta dimensión es la que representa lo que se denomina la cultura organizacional, la cultura de la organización, cómo está representada jerárquicamente, la dinámica de la interacción entre los miembros del equipo de salud, la planificación estratégica de la organización y la alineación de la planificación estratégica de IT hacia los objetivos estratégicos de la organización, la gestión de proyectos, herramienta importantísima para llevar adelante cualquier tipo de gestión del cambio y de gestión de desarrollo e implementación de sistemas, tanto ya sea para la adquisición o para el desarrollo o adaptación de sistemas de información. Todos sus procesos de comunicación, la capacitación, el soporte, los modelos de contingencia, la implementación y la gestión del manejo del cambio, en esta dimensión
se juega todo. Esencialmente, ¿por qué? Porque nos ha tocado a través de estos años, hemos hecho mucho mentoring y acompañado muchas organizaciones y muy buenos, pero muy buenos planes de IT para implementar, luego se ven truncos por esencialmente dos problemas. La no sustentabilidad económica de la organización y por el otro lado, la falta de gobernanza del sponsor, o porque cambian el sponsor y el que daba el soporte político para el proyecto cambia sus prioridades y muchas veces proyectos muy buenos se ven truncos y quedan a mitad de camino. Esta dimensión, les repito, es la más importante. Hay una materia específica que habla sobre esta dimensión, que es la materia de gestión del cambio, que tiene, y la segunda materia importantísima para esta tiene que ver con la gestión de proyectos, que también tiene una materia específica, debido a que organizarse y poder planificar, hacer una buena matriz de riesgos, es absolutamente imprescindible para poder llevar adelante estos procesos de gestión del cambio para implementar sistemas de información en salud. Luego está la dimensión de infraestructura. Esta dimensión de infraestructura es todo, a ver, obviamente que al hablar de sistema de información estamos hablando de sistemas de información computarizados. Existen experiencias de sistemas de información sin computadoras. Obviamente que se puede. Obviamente recuerden que los sistemas de información cumplen un verdadero ciclo que de alguna manera tiene que ver con la adquisición, el procesamiento, el almacenamiento y la extracción de los datos. Todo ese proceso, de acuerdo al ciclo del dato, requiere los sistemas informáticos como soporte. Y para ello, esta dimensión abarca tanto el equipamiento, es decir, la infraestructura física, el hardware, el software, y en la organizacional que vimos hace un rato, veíamos el peopleware, es decir, en la dimensión anterior, la de la organizacional, está la gente, pero en esta están los fierros, tanto los fierros desde el punto de vista físico, por ser el hardware, como todo aquello que tenga que ver con el software. Acá, estos equipos informáticos, tanto periféricos de entrada y salida, dispositivos de captura, las redes, los servidores, los data centers, tanto ya sean on-site o en la nube, el software que permite la interoperabilidad y funcionamiento de cada uno de los elementos, así como el almacenamiento y la protección de la información, se juega en la infraestructura. Infraestructura junto con la dimensión organizacional tiene dos elementos. Uno es el soporte y la comunicación con los usuarios, y el otro, y es un punto muy importante a tener en cuenta, es los sistemas de contingencia. ¿Por qué? Cuando uno incorpora sistemas de información, tiene que poner mucho foco en la infraestructura, porque la tiene que dar en alta disponibilidad. Esto significa que tiene que ser redundante. El que sea redundante implica claramente que hay que invertir el doble. Y a mí me suele llamar mucho la atención cuando nos presentan pliegos de licitación, forma de encarar un plan de sistemas de información, en donde ponen mucho foco en el software de la historia clínica. Y recuerden que el software de la historia clínica, luego lo vamos a ver, es solamente uno de los componentes. Hasta le diría que hoy, después de 20 años de implementación, casi ya un commodity, y se olvidan de la importancia de la planificación de la infraestructura. Lo que históricamente tenían a su cargo los CIOs, los viejos gerentes de sistemas, que eran esencialmente hardware, software y comunicaciones, acá pasa a cobrar una gran importancia esencialmente por asegurar la alta disponibilidad o la redundancia. Cuando uno implementa sistemas de información en capa clínica, al implementar la capa clínica, es decir, transformar procesos asistenciales, los miembros del equipo de salud se vuelven muy dependientes de la información para su toma de decisiones, se vuelven adictos, infoadictos. Y el no tener el sistema genera tal disrupción en sus procesos una vez que se acostumbraron, que forma parte de lo que se llama el SLA, el Service License Agreement, que tienen que establecer ustedes como equipo con sus clientes internos cuál es el tiempo del uptime o el downtime que están dispuestos a soportar. Así que esta dimensión cobra vital importancia y este orden es precisamente el más adecuado. Primero, entiendan la cultura organizacional, entiendan cómo van a manejar el cambio, nadie quiere que lo saquen de su zona de confort. Luego, asegúrense que todo esto esté en una instancia redundante, de alta disponibilidad, y como siempre va a haber problemas, aseguren de tener sistemas de contingencia que sean muy claros. Tenemos un libro, lo ven en las materias, hay un libro específico que cuenta no solo el marco conceptual, sino también nuestra experiencia en cómo llevar adelante los sistemas de contingencia, que son
muy solicitados luego, son requisito indispensable para las acreditaciones, tanto de calidad y seguridad como de sistemas de información, como por ejemplo el caso de HIMSS. Después viene la dimensión de regulaciones. Esta dimensión involucra todo el marco regulatorio, no solo el externo relacionado con todo aquello que tenga que ver con leyes o reglamentaciones que define tanto el gobierno como el mercado, porque hay muchas de estas regulaciones implícitas que define el mercado en cuanto a los financiadores o a los pagadores, en el caso del subsistema privado de la seguridad social, sino que también el marco regulatorio relacionado con procedimientos, normas y políticas internas de cada organización. Esto es un punto muy importante, debido a que es muy frecuente que se espera que el sistema, cuando se va a implementar, acomode los procesos internos de las organizaciones. Y este es el primer error a cometer. El primer error es creer que el sistema va a acomodar procedimientos, y es a la inversa, es totalmente a la inversa. Esto es un dogma, una máxima en ingeniería de software y en ingeniería informática, que tiene que ver con que una buena ingeniería de requerimientos requiere de normas, procedimientos y políticas previas, en donde el sistema tiene que colaborar para dar cumplimiento a esas normas previas y no a la inversa. Y es muy común encontrar que, debido a la resistencia al cambio, llaman a implementar un sistema para forzar el cumplimiento de esos procedimientos. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque luego se ven implementando sistemas que luego no se usan o que fracasan, y no es la culpa del sistema, sino de la planificación y el diseño de cómo se llevó adelante. La evaluación y el monitoreo es otra dimensión que abarca a todos los componentes. ¿Por qué? Y esto es muy específico de explicar, esencialmente porque cada vez que implementamos sistemas, y en consonancia con lo que les acabo de contar con respecto a las regulaciones y al tener normas previas que definan el trabajo y que el sistema colabore para ello, cada vez que uno incorpora los sistemas de información, genera nuevas vías, y genera nuevas vías de trabajo y nuevas posibilidades de error. Y ahí aparecen los que se denominan las consecuencias no intencionadas, y es por eso que siempre hay que evaluar y monitorear cada uno de los sistemas que se van implementando. Acá hay que evaluar el efecto de la implementación y el uso desde diferentes perspectivas, considerando las consecuencias tanto intencionadas, que son las que uno espera que sucedan, como las no intencionadas en la introducción del sistema, la disponibilidad para su uso y las métricas de medición. Es muy importante ver qué están haciendo los usuarios con el sistema, y los indicadores de performance, para incluir no solo la contingencia, es decir, cuántas veces no estuvo disponible, sino el monitoreo del clima laboral, tanto de los usuarios finales como de los usuarios intermedios, porque sin evaluar y sin monitorear no vamos a saber qué estamos haciendo en la implementación. Como les dije al principio, nuestro foco y nuestra clasificación funcional está puesto esencialmente en la instancia más bien institucional, debido a que también tiene que ver con cómo fue nuestra historia. Llevamos más de 20 años implementando nuestro sistema de información, y el que define la interoperabilidad muchas veces no solo es el Estado, que debería poner instancias regulatorias, sino también el mercado. La interoperabilidad, yo suelo decir, es un oxímoron en sí mismo, porque salvo que haya una gran gobernanza o una gran implementación a nivel nacional, por reglas de mercado y esencialmente desde un punto de vista de protección de datos personales por un lado y de condiciones comerciales por el otro, el mercado no quiere interoperar. Entonces uno puede ser muy coherente, puede ser muy purista en incorporar estándares para interoperabilidad de entrada, lo cual es deseable y recomendable, pero luego el mercado no quiere interoperar porque por ahí tiene ventajas competitivas por ello, o por retraso en la evolución digital de algunas organizaciones, esencialmente las estatales. Entonces, la dimensión que relaciona al sistema de información con el afuera, el extramuros, hay que tener mucho foco en cómo relacionarse con esos sistemas, debido a que uno no tiene la gobernanza. Es decir, cuando uno tiene la gobernanza, tiene chances de definir cómo va a ser el proceso de interoperabilidad, y generalmente eso es intramuros. Pero uno no tiene la gobernanza de lo que van a querer los otros actores afuera de nuestra institución. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los sistemas de información, tanto de prestadores, otros prestadores, los pagadores o financiadores, otros proveedores externos, tanto del ámbito público como privado,
así como los entes reguladores a nivel nacional y de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Suelen ser los sistemas de vigilancia epidemiológica uno de los pocos aspectos que sí el Estado obliga a un modelo de interoperabilidad, y muchas veces no es automático, sino es a través de recarga, y eso es algo que durante la pandemia lo podemos ver en la carga que se hace hasta casi manual en los sistemas de reportes para el Ministerio. Sé que se está trabajando, en nuestro caso nacional, hay un motor de interoperabilidad implementado que posibilita eso, pero que aún hoy no está funcionando al 100%. Después eso inclusive lo van a ver en la materia de gestión sanitaria. Bueno, no sé, Carlos, si hasta acá hay alguna pregunta como para ir cerrando la primera parte que tiene que ver con las dimensiones. Creo que alguien había levantado la mano. Ahí veo, Charlie, los voy leyendo yo los comentarios, así que chicos pueden directamente ir escribiendo en el chat. En nuestro caso, nosotros, de nuevo, cuando yo les cuente lo que hacemos en el hospital, no lo tomen como que es lo que hay que hacer, es lo que nosotros pudimos hacer. Este es el primer punto importante. Ahí van a encontrar una gran diferencia entre lo que contamos como un marco teórico y lo que después termina sucediendo. Y esto es algo, siempre los marcos teóricos o referenciales sirven como instancias conceptuales a referenciarse y de alguna manera no necesariamente lo que tienen que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que puede de acuerdo a la gobernanza de cada uno de sus proyectos. Esto es importante a tener en cuenta porque ser puristas uno lo termina frisando, encorsetando y no puede avanzar. Nosotros tenemos una problemática, y es que en nuestra institución, desde el inicio del proyecto, la cúpula directiva y la junta directiva del hospital siempre pidió que tengamos mucho foco en la protección de los datos y en la privacidad de los datos. Y el motivo por el cual tenemos nuestra propia infraestructura on-premise, tenemos 2 data centers locales, pero luego tenemos también un cloud privado, pero alojado en nuestros propios servidores. Sí tenemos mucha funcionalidad colateral y otros proyectos en cloud, en el cloud, digamos, si bien es contratado, pero no en nuestros servidores, pero toda la instancia de referenciamiento legal, es decir, los documentos clínicos firmados, están entradas en servidores nuestros propios. Así que bueno, vamos haciendo así. Si alguno tiene un comentario, lo hace lo hace en el chat. Seguimos ya habiendo terminado las dimensiones, las repasamos, ¿bien? Les comentamos que el más importante es el organizacional, luego la infraestructura, por otro lado las regulaciones internas y externas, la evaluación y monitoreo, tan importante para ver lo que estamos haciendo y el impacto que tiene lo que estamos haciendo, y por último, la interoperabilidad extramuros. Esas son las dimensiones. Imaginen que esto es como si fuera una suerte de ¿cómo decirles? Como si fuera un gran cable de estos que llevan fibra óptica, en donde los componentes están en el centro y la capa que recubre son las dimensiones, es la capa de plástico, de caucho que recubre ese cable. Siempre va a ir acompañando a todos los componentes estas dimensiones. Iván pregunta si el Federador de Aliva tiene integración con federadores nacionales de otros países. Iván no. Tiene integración con el Federador Nacional de Argentina, debido a que en la gestión anterior el hospital hizo un convenio con el Ministerio de Salud y el hospital donó todo su motor de interoperabilidad al gobierno nacional, y sobre esa base es lo que se implementó el bus de interoperabilidad a nivel nacional. Así que tenemos interoperabilidad directa con el Federador Nacional. Tenemos integración conceptual con federadores como por ejemplo el de Uruguay o Chile, pero no hay una implementación efectiva de ello, ¿sí? Vamos con Nicolás Enrique. Sin embargo, Iván, una cosa para tener en cuenta es que si vos lo basás en estándares, en este caso FHIR, tenés la chance de que el intercambio sea mucho más factible a nivel regional, llámese interpaíses. Nicolás Enrique Arroyo pregunta, la duda está relacionada en con cómo está evolucionado este sistema a nivel del Estado, porque en el ámbito privado o interno los prestadores de soluciones están avanzando mucho, sobre todo en este último año, y en diversas direcciones. La falta de una entidad que englobe
y que esté por encima de todo esto es un problema. Si tuviera que comparar tu entorno de IT privado con los que tenés conocimiento y el estatal, se ve una convergencia y no se prevé en el mediano plazo. Mira, Nicolás, insisto, yo no estoy cerca de lo que está haciendo el gobierno, lo veo a través de charlas y los webinarios que hace el Ministerio de Salud de la Nación, y te cuento que el proyecto sí contempla la agenda digital que planteó Argentina, está muy bien saneada y contempla la integración, y creo yo que todo va en camino, y muchas veces algo que costó mucho al inicio, luego una vez que se vuelve un commodity o algo muy bien establecido, es simplemente cuestión de incentivos por un lado, regulaciones por el otro y estrategias de implementación por el otro, y yo creo que todos los países de Latinoamérica están en marcha hacia eso, tanto en públicos como privados. Después Rodolfo Berni pregunta cómo jugó en ustedes la falta de definición de estándares a nivel macrogestión de los organismos nacionales. Mira, te repito, la definición de estándares, insisto yo, los estándares son la forma de lograr la interoperabilidad desde un punto de vista de maximización, es decir, vos podés implementar interoperabilidad sin estándares, es más costoso, es más laborioso y seguramente de muy corto plazo. El invertir en tener estándares desde la gestión de tu sistema es más caro, pero es más escalable, tiene mayor proyección a mediano y largo plazo. Nosotros desde el inicio invertimos muchísimo en utilizar estándares, no solo en este caso HL7, que empezamos inclusive fundando con otra gente el capítulo argentino a fines de los 90, el capítulo argentino de HL7, entendiendo que teníamos que hacer todo basado en HL7, y nuestra primera experiencia fue interoperabilidad intramuros. Es decir, nosotros tenemos un archipiélago de sistemas que tuvimos que implementar y siempre optamos por ir por estándares. Fue más costoso, no solo costoso en cuanto a que puede costar licencias, como por ejemplo DICOM, si vos compras un equipo tenés que pagar el DICOMizador o la licencia de conexión, sino en la conformación de recursos humanos y el entender que habría que formar eso. Entonces, gastás mucho más, pero luego se vuelve mucho más costo efectivo a la hora de generar esa implementación. Alejandro hace un comentario, nos pasa en la gestión pública que los avances tecnológicos en informatización surgen en base a necesidades parciales y no en el marco de un plan de informatización digital de las mismas. Mira, Alejandro, esa es una realidad que no va a estar exenta en ningún país de Latinoamérica, yo creo que por dos grandes motivos. Primero, por falta de formación de recursos humanos, eso es algo que está cambiando claramente y ustedes son la mejor demostración de ello. Es decir, han tomado en los últimos años muchas decisiones sin equipos técnicos realmente a la altura de las circunstancias, del conocimiento de lo que hay que hacer. Y segundo, los cambios de gobiernos que hacen que se cambien de políticas en cuanto a las agendas digitales. Hay una tercera instancia que tiene que ver con la sustentabilidad económica y el financiamiento externo, que suele poner una suerte de coto a esas dos problemáticas anteriores, pero desde el punto de vista de las necesidades parciales, también es cierto que es muy difícil, y mucho más en los últimos años, y más con la pandemia, con lo cambiante que es la realidad, tenés que crear planes de IT muy ágiles en cuanto a poder adaptarse. Ahora, la agilidad tiene que ver con los pequeños cambios, no con los largo plazo. Y el largo plazo, los sistemas de información en un marco adecuado tienen las mismas dimensiones y componentes que estamos viendo acá y tienen que tenerlas en todo el plan. Y no pensar tanto en aplicativos, sino pensar más en instancias conceptuales que llevan a la utilización de esos aplicativos y su uso. Los sistemas de información siempre son un medio, no son un fin. El fin en este caso es la salud, y la salud tiene diferentes componentes, esencialmente los específicos de la salud y los determinantes que no son específicos de la salud que hay que tener en cuenta, los sociales, los económicos y los políticos. Luis, y ya, perdonen, pero cortamos con los dos primeros para poder seguir con los otros, porque muchas de las preguntas se van a contestar en los componentes. Respecto al componente organizacional, muy bien Luis, el más importante por lejos. En su experiencia, ¿cómo se podrían superar los cambios de mandos o cambios de gestión? Personalmente, debo afrontar un cambio de gestión en un hospital público, la mayoría de los proyectos fueron frenados sin motivo aparente. Mira, Luis, tanto a nivel nacional como a nivel organizacional, tiene que ver, a nivel nacional, tiene que ver con lo que se denominan políticas de Estado, es decir, planes a largo plazo con acuerdo político de los diferentes colores políticos. Y en las instancias organizacionales tienen que ver con la planificación estratégica. La planificación estratégica no es la operativa es lo que haces en el momento, en el corto plazo, y la estratégica es a dónde querés llegar. Y luego el análisis entre dónde estás y a dónde querés llegar, salen los objetivos estratégicos.
En una organización, si Haití se convierte en un objetivo de la planificación estratégica, debería prevalecer a los cambios de mando. En el ámbito privado es más común y en el ámbito público es más difícil, porque generalmente cambian los directivos y la conducción cambia con ese cambio. Entonces, con los cambios políticos de administración a nivel público. Entonces ahí lo que yo suelo sugerir es que haya un fuerte equipo técnico que se asegure de que independientemente que venga un cambio de gestión política, puede explicar la importancia de no cambiar los objetivos estratégicos. Y muchos de esos objetivos estratégicos, esos mandos, tienen que ver con la conformación del manejo del cambio. Y el manejo del cambio se da en el terreno, en la trinchera, no con los generales. Entonces, en la trinchera, si ustedes tienen un buen equipo para el manejo del cambio, van a mitigar la problemática de los cambios de rumbo político. Esa es mi experiencia y inclusive a nosotros en el hospital nos ha pasado de cambios de conducción, que teniendo un fuerte equipo que pueda, de conducción en Haití, que pueda alinearse con la planificación estratégica, posibilita que si bien cambian las prioridades, no deberían cambiar los pilares de esa planificación estratégica. Ale Cabaña nos dice: el convenio que se planteó con el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión pasada no se revalidó con esta gestión. ¿En qué estado de situación está actualmente? ¿Hasta donde se pudo avanzar en grandes rasgos? ¿Podrías mencionar algún comentario sobre cómo afectó el cambio de gobierno del establecimiento de la agenda digital en Argentina? Sí, continúa. El convenio está vigente, porque fue un convenio marco. El convenio específico fue la donación de la pieza de software. Participamos muy fuertemente con gente de nuestro equipo en la primera conformación. Seguimos participando en los equipos de trabajo, pero ya no con una participación desde la instancia más bien conceptual y estratégica, pero sé que sigue avanzando y muy bien, desde lo que yo puedo ver de las charlas y los webinars que se generan, así que creo que eso viene bien. De hecho, después van a tener algunos invitados en los cuales pueden profundizar esos aspectos, en principio, pero en términos generales, si bien no estoy en el detalle mínimo, sí veo que va bien, no obstante la pandemia, y creo que al contrario, la pandemia reforzó la importancia del plan digital. Puede haber diferencias conceptuales en cómo se implementan, pero no creo que haya diferencias en cuanto hacia dónde hay que ir. Así que yo celebro que eso se haya mantenido, y eso es un buen avance de madurez desde el punto de vista de los perfiles técnicos. De hecho, insisto, creo que hay un muy buen perfil técnico en el Ministerio, al igual que en la gestión anterior, y eso es lo que hizo prevalecer, y más con la pandemia, que fue un gran requerimiento de gestión de Haití. Creo que se continúa por un buen camino. Y Etel nos dice qué dimensiones son adecuadas para caracterizar la escala, volumen temporal mínima para la implementación del sistema cuando solo hay gobernanza interna. Ojo, Etel, que la gobernanza es un aspecto que tiene que ver con la interna, luego se divide en diferentes estratos. Uno podría decir que vos, como encargada del plan o como líder del proyecto de transformación digital o implementación del sistema de información, tenés que hablar con directivos, y a ellos no hay que hablarles de Haití. A ellos hay que hablarles del negocio. Vos tenés que hablar del negocio y cómo Haití va a mejorar sus objetivos de negocios. Uno de los errores importantes que cometemos los que llevamos adelante esto es ir a hablar en forma técnica con los que gobiernan las organizaciones. Entonces, para hablar de escala, en volumen o instancia de tiempo, tenés que adaptarte a hablar del lenguaje del negocio, sea público o privado, en los que gobiernan, y hablar de la instancia técnica hacia tu equipo, hacia abajo. Y con los clientes tenés que hablar no del negocio, sino de los beneficios. A nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort, a nadie le gusta que le cambien su forma de trabajo. Entonces, la esencia acá es que ustedes puedan discriminar qué decir para lograr gobernanza. Y la gobernanza se construye en el día a día y en el terreno. La gobernanza se construye en el día a día y en el terreno. Y el día a día se da cuerpo a cuerpo. Por eso en el terreno es el cuerpo a cuerpo. Para eso está la planificación estratégica. Bueno, continuamos con la parte de componentes. La instancia previa les puede mostrar los componentes en un modelo de 1 por 1, y esta instancia posterior, de dibujo posterior, está representado cada uno de los componentes con alguna de sus características. Yo les diría que voy a ir muy rápido, porque esto daría para
par de horas, si vamos a explayarnos y más con experiencias por cada uno de ellos. Yo voy a querer poner foco esencialmente en dos, más que nada porque me queda media hora de charla y para dejar un poquito de debate al final. Voy a poner foco en el repositorio de datos clínicos, esencialmente lo que tiene que ver con dónde se almacena la información, porque todo viene cambiando hacia ahí. Muchos de estos componentes hoy son commodities, se pueden comprar ya sin ningún problema, otros les va a convenir desarrollarlos para ganar experiencia. Y el otro componente donde voy a poner foco tiene que ver con la extracción de datos y el soporte para la toma de decisiones. Esos tres componentes, el repositorio de datos clínicos, la extracción de datos y el soporte para la toma de decisiones son los que creo que cobran gran importancia por cómo tienen que planificar estratégicamente lo que viene hacia adelante. Porque todo lo demás, hay mucha experiencia y hay mucho para poder compartir, pero hay que poner lineamientos estratégicos de innovación en esas tres áreas. El primero de los componentes es lo que van a encontrar en la organización cada vez que lleguen. Es muy factible que ustedes tengan que actuar como de consultores o líderes en vuestras organizaciones. De hecho, es imposible que encuentren hoy una organización, así sea pública o privada, que no tenga nada. Normalmente las computadoras, los sistemas de información se incorporaron en lo transaccional. Y eso es lo legacy, lo heredado, lo que ya está cuando ustedes llegan, cuando van a tratar de poner un plan de cambiar con sistemas, esencialmente la capa clínica, o van a tratar de transformar los procesos asistenciales. ¿Por qué? Porque lo transaccional, ya sea para la gestión de pacientes, recursos, productos, lo contable, los recursos humanos, todo eso, la mayoría de las organizaciones tiene, o en forma heredada porque en el ámbito público se lo dio un ministerio y tienen que usar un sistema centralizado, monolítico, o porque en una organización pública, privada, ya adquirieron un ERP o adquirieron algún sistema para las transacciones. Esas transacciones son rápidamente computables y lo que tienen que hacer ustedes con estas es tratar de entender su arquitectura para que puedan interoperar. ¿Con quién? Con los sistemas clínicos que van a poner después. Así que no me voy a detener mucho en esto, pero podemos hablar de características de cada uno. Cada uno de estos sistemas de gestión tiene características. Y la primera que se van a encontrar es que no son interoperables entre ellos. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer una cirugía menor en algunos casos y mayor en otros para lograr interoperabilidad intramuros con lo que va a venir después, que es la capa clínica, para que siempre la carga del dato a través de los procesos asistenciales disparen los procesos transaccionales. Esto es importante a tener en cuenta. En otra, sé que en la materia lo vieron en detalle, y en otra oportunidad podemos hacer un encuentro para hablar la historia de cómo, de lo que nos ha tocado vivir en esta organización y en otras, esencialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los sistemas de agendamiento, de empadronamiento y de oferta y disponibilidad, tanto de los productos que uno ofrece, como la gestión de los insumos, tanto asistenciales como operacionales. Lo segundo que van a encontrar en cualquier organización, es decir, si van a encontrar una capa administrativa embrionaria desarrollada, son los sistemas departamentales. ¿Por qué? Porque a fines de los 80, como era difícil cambiarle la forma de trabajo a los médicos, se quedaron en la capa administrativa, pero los médicos empezaron a ver, yo digo los médicos, estoy hablando en global de todos los sistemas, de todos los miembros del equipo de salud. No, cuando digo médicos, no solamente los médicos, perdónenme, pero ese es un sesgo de formación. Así que son los miembros del equipo de salud. Ellos ya habían encontrado que las computadoras podían aumentar su productividad. Entonces, generaron sistemas de informes o reportes para optimizar su productividad, aumentar la cantidad de tasa de piezas de análisis por unidad de tiempo. Y esto con interfaces de modalidad de captura, que puede ser un procesador de laboratorio o una modalidad para un PACS, todo aquello que implicaba, y esencialmente con los informes o los reportes, todo aquello que implicara lo que se hacía manual se pudiera informatizar, pero fue por un camino totalmente diferente al de la informatización transaccional de la capa administrativa. Entonces, nuevamente, acá ya se crearon nuevos silos de información, nuevas islas, y muchas veces con un reingreso de datos en el otro sistema. Así que atención a ir a buscar estos, porque los servicios los tienen, así sea con un Word en una computadora local o con una red local, van a tener sistemas que les va a dar
les va a dar automatización, les va a dar automatización de procesos, no automatización porque eviten la carga humana, sino porque aumenta la productividad a través de la implementación de esos sistemas. Gran componente para interoperar. Y acá viene en donde tienen que poner foco de entrada al entrar en cualquiera de estos proyectos. Es cómo logro yo la interoperabilidad intramuros. Y para ello hay que crear diccionarios. Si el Estado se los da, buenísimo. Pero igualmente el Estado va a dar indicadores o va a dar identificadores. Pero ustedes tienen que trabajar en un maestro único de personas que si está federado mejor, el modelo de federación de dominios es la modalidad para trabajar, pero esencialmente tienen que trabajar en la calidad del dato. Acá no se trata de sistemas, acá se trata de manejo del cambio y de implementación. El que termina ingresando el dato es un humano, y ese humano nadie lo está midiendo por calidad, motivo por el cual, como no lo están midiendo por calidad, no está en su proceso, no está en un indicador de su performance ingresar datos de calidad. En su performance está en la cantidad de transacciones que hace por unidad de tiempo. Entonces tienen que poner mucho foco en la implementación, en la educación y en la auditoría de la calidad de estos datos y el mantenimiento. Y eso es algo que el Estado o las regulaciones no les va a dar a ustedes. Y ustedes tienen que empezar vuestros proyectos siempre desde el relevamiento de lo que hay y desde poner foco en el primer paso que den en su motor de interoperabilidad interno. Que luego, si cumple con estándares, es lo deseable, van a poder incorporarse con los motores de interoperabilidad a nivel federados, interinstituciones o a nivel nacional o regional. Acá aparecen todas las tablas maestras y cada una de ellas tiene un gran trabajo de entendimiento, un gran trabajo de desarrollo y un gran trabajo de implementación, pero lo más importante, un gran trabajo, y acá aparece la dimensión de monitoreo y evaluación, de evaluación constante, monitoreo constante y ciclos de mejora continua. Acá se juega en el proyecto, les aseguro, junto con la gobernanza. Después viene un componente de terminología. El punto más importante en este lugar esencialmente tiene que ver con que ustedes entiendan que el sistema se tiene que adaptar a los usuarios y no los usuarios al sistema. Y en el caso de los profesionales de la salud, esencialmente los médicos, están muy acostumbrados y tienen mucho poder, porque el poder está descentralizado en ellos, no solo por lo que saben, sino porque su auditoría es a puertas cerradas con un paciente que lo evalúa desde la relación médico-paciente y no por outcomes clínicos. Lo evalúa esencialmente por la entrega, por la cordialidad y no necesariamente por su saber científico. Entonces, eso le da mucho poder y porque ese médico, ese profesional, está hiperespecializado y sus órganos rectores o sus jefes no necesariamente saben de lo que él sabe a ese nivel de detalle. Motivo por el cual el poder está muy distribuido en las bases. Y van a resistir cualquier cambio. Y normalmente se comete el error en los sistemas de información de decirles que codifiquen. Y esto es lo primero que no hay que hacer, porque van a usar el primer código que encuentren o el que se acuerden. Tienen que dejar que registren en el lenguaje natural. Hace 20 años tomamos esa decisión y pusimos un batallón de alumnos de medicina que codificaban todo lo que los médicos escribían. Eso fue creando un tesauro institucional que luego, cuando apareció SNOMED, lo referenciamos a SNOMED, y desde ahí con reglas salimos con clasificaciones como por ejemplo la clasificación internacional de enfermedades. Y eso fue una decisión visionaria. ¿Por qué? Porque almacenar los datos en lenguaje natural hoy es sustrato en el repositorio de datos clínicos de información no estructurada que va a alimentar algoritmos que van a definir la medicina de los próximos 20 años sin lugar a dudas. Entonces, tomen esto como un consejo. Aquellos que siguen codificando, encárguense de guardar texto libre. Dejen que los profesionales escriban en lenguaje natural. Porque si escriben en lenguaje natural, ustedes van a tener muchas opciones de ir cambiando las cosas y alimentando algoritmos, y si los hacen codificar van a perder riquísima información en el camino. Después tienen charlas específicas de esto en otras materias, así que no voy a entrar en detalles. Acá sí me voy a detener un segundo. El registro clínico ya no. El registro clínico, dos cosas a tener en cuenta. No hablen de la historia clínica. Primero, hablen de workflows. Entiendan en dónde están. Tienen que hablar de documentación clínica, no de historia clínica, no de ficha clínica. Tienen que hablar de en dónde voy a poner un sistema para cambiar el proceso de documentación de los médicos.
y eso se define por niveles de atención. No es lo mismo atender un paciente. Uno dice el paciente, no, existen como 10 tipos diferentes agrupados de pacientes. El paciente que viene en el ambulatorio también se divide en el crónico y en el agudo, pero generalmente no queman en el ambulatorio. Sin embargo, en los niveles episódicos, ya sea en emergencia o en internación, esos pacientes sí necesitan cosas agudas por las cuales uno sabe cuándo el paciente empieza su episodio, pero no sabe cuándo termina. Entonces, en el ambulatorio, el registro da tiempo, no quema. Entonces, tiene que ser un registro más orientado a el modelo de mediano y largo plazo, su carga mórbida, la evolución de esa carga mórbida en el tiempo y sus registros, y con cada uno de sus módulos. En cambio, los episódicos tienen que estar concentrados en el evento que desencadena el episodio, el motivo de internación, el diagnóstico principal, y tiene que poner mucho foco en el plan de atención y la interacción entre los profesionales para poder lograr un plan de cuidado apropiado. Pero todo lleva a la representación de los modelos de atención en los modelos de registro. Entonces, no es registro clínico electrónico, no es historia clínica electrónica donde se juegan. Ustedes se juegan en los modelos de documentación clínica, respetando el workflow de cada profesional. Y después, la segunda parte, ya no voy a hablar de las características de cada módulo, es donde almacenan la información. Y ahí aparece el repositorio de datos clínicos, el cual nosotros lo dividimos en 3 grandes repositorios. El principal, que es el analítico, donde funciona el sistema, son las tablas donde está la información. Pero luego transformamos en un repositorio documental con el estándar CDA, esencialmente para tener interoperabilidad, por un lado, y para cumplir con requerimientos legales, porque esos CDA son los que se firman, electrónica y digitalmente. Pero por el otro, replicamos en forma de identificada los datos clínicos del repositorio central para un repositorio de extracción de datos, llámese Data Warehouse o Data Lake, para tratar de tener la información para poder investigar por un lado y para encontrar patrones por el otro y agregar datos para reportes o para Data Analytics. Entonces, el punto más importante en esto es que ustedes tienen que tener en cuenta que estos repositorios clínicos deben ser ampliados en cuanto a su conformación. ¿Por qué deben ser ampliados? Porque la medicina que se viene se juega en los algoritmos, y los algoritmos para funcionar necesitan datos, y esos datos no alcanzan con los históricos transaccionales estructurados, los semiestructurados que estamos acostumbrados a poner en los últimos años, sino que se va a jugar en los no estructurados. Entre ellos, por ejemplo, texto libre, audio, imágenes, videos, señales fisiológicas, datos genómicos, y es ahí a donde quiero poner foco para que les quede claro este concepto. En ese modelo, fíjense, no alcanza ya solamente con los datos clínicos que ustedes pueden ver a la derecha. Ahí tienen un dato de la cantidad de miles y de millones que hay en cada una de sus estructuras, sino, como les dije, tienen que ir a buscar, almacenar datos que normalmente uno pierde. Cada organización de salud tiene monitores multiparamétricos y un buffer de 48 horas para almacenar el crudo del continuum de esos parámetros fisiológicos. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que crear, así como existe el PACS, que es un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes, tienen que crear un sistema de almacenamiento y comunicación de señales fisiológicas. ¿Por qué? Porque tienen que poner capas que puedan explicar la naturaleza de los fenómenos a través del reconocimiento de patrones. Eso es Data Analytics. Y convertirlos en algoritmos para automatizar procesos el día de mañana. Eso es inteligencia artificial. Entonces, pongan foco en aumentar sus repositorios de datos clínicos, no solo a nivel multimedial, sino a nivel de multidimensiones. Y ahí aparecen también los sistemas de archivo y comunicación de datos genómicos. Van a tener charlas y materias específicas para ello. Recuerden que esta clase está orientada esencialmente a alumnos de primer año de la maestría, en la materia de sistemas de información, y es un poco el puntapié el punto de partida para muchos de los contenidos que hay en la maestría en otras materias. Vamos rápido. Componente de seguridad, administración de accesos y perfiles. Acá les diría, primero asegúrense de la seguridad interna, luego de la lógica de las regulaciones externas. ¿Por qué? Porque siempre las regulaciones externas vienen después. Si yo hubiera tenido que esperar una ley de firma digital al inicio del proyecto, no habría hecho nada.
Si hubiera tenido que esperar una ley de receta electrónica, no habría podido haber hecho nada en los últimos 18 años. Entonces, asegúrense de tener una lógica reproducible de seguridad interna y luego acomodar esa seguridad interna a las regulaciones externas. Pero el componente de seguridad es muy importante y es muy importante trabajar esencialmente en la cultura de la seguridad. La seguridad se juega en la cultura de lo que hacen los humanos. Ahí tienen que poner mucho log de accesos y monitorear con comités de seguridad de la información en forma interna. Obviamente, que no, y hoy más que nunca, hay que poner un fuerte mecanismo de seguridad externa para evitar ciberataques, pero la realidad del data breach se da generalmente en forma interna y esencialmente con datos sensibles como son los de salud. Entonces, pongan mucho foco primero en la seguridad interna sin dejar en cuenta las regulaciones externas, pero el foco de la seguridad interna y la capacitación, educación y comunicación de sus lógicas y sus políticas de seguridad para ir educando a los usuarios. No tiene que ver solamente con sistemas, acá se juega esencialmente el manejo del cambio. El registro personal de salud hoy toma un gran valor esencialmente por la pandemia, debido a que es el lugar en donde el paciente tiene la puerta de entrada a vuestro sistema de información. Mucho foco en la transaccional al principio, pero tiene que tener foco en la comunicación y en el registro, más la autogestión y la información propia del paciente desde allí. Obviamente que es el canal para generar las instancias de telemedicina y de comunicación entre pacientes y miembros del equipo de salud, y hay toda una materia dedicada a ello, de hecho muchos la están cursando, y ahí es donde pueden ver las estrategias para cómo generar esta información centrada en el paciente. El componente poblacional es ya no ver al paciente en forma individual, sino entender la lógica de grupos. Es decir, ya no veo al paciente, sino veo a grupos de pacientes, esencialmente para hacer vigilancia epidemiológica, y tiene que estar integrado con los sistemas de salud pública para poder interoperar. También cobró gran notoriedad, de hecho, la charla de Fernán Quiroz, que hay una grabada para los maestrandos hoy a la tarde, tiene que ver con un ping-pong en donde se habla específicamente de esto, cómo generar esta interacción y cómo lograr que los datos fluyan para la toma de decisiones. A ver, Nico Bilinsky, acá para un segundito, dice que no es médico y a lo mejor es algo obvio para quien lo es, si bien la tendencia tendría que ser hacia el texto libre en la documentación de encuentros episódicos, ¿no sería mejor ofrecer algo más estructurado, más codificado? Nicolás, después van a tener una charla específica de eso, pero yo te repito, sí, vos podés tratar de llevar a que esté más estructurado. Para eso están lo que se llaman vocabularios de interfase. Vos tenés que dejar que la instancia de su registro y la instancia de comunicación con pares sea siempre por texto libre. Y puedes elegir algunos campos en donde haya una crítica interactiva para tratar de lograr, a través de esa crítica, de que no te carguen errores. Entonces, el tener en un vocabulario de interfase, a la diferencia con SNOMED, que es un vocabulario de referencia, es que el de interfase puede tener errores, puede tenerlo no válido. Con esa crítica interactiva, vos podés lograr que no te pongan un acrónimo que después no se entiende sin contexto, o que no te elijan un término ambiguo. Eso se logra, pero sin embargo sigue siendo para el profesional el sentido de que hay alguien que le está diciendo, afina un poco más la puntería, no le está diciendo que no lo puede hacer. Va más por ahí el concepto. ¿Sí? Y Pablo Errando dice, en el componente poblacional también ha cobrado interés el uso de GIS y la visualización de datos espaciales sobre procesos de salud. Sí, totalmente. En la instancia de agregación cobra absoluta importancia lo que tiene que ver con el Visual Analytics y todo lo que son los sistemas de información geoespaciales y todo lo que tiene que ver con el traqueo, más con la pandemia. Hay mucho para hablar ahí, pero se excede a hoy, que es una clase solamente de alto vuelo. Y justo con esto que estábamos hablando, pasamos a uno de los últimos componentes, que me van quedando ya 12 minutos nada más, es el de extracción de datos. Este componente antes estaba esencialmente armado en esta dimensión de reportes y tableros. Acá lo que tienen es hay muchas clasificaciones, esta es la que yo uso, no es la única, e inclusive les recomiendo, si quieren entender un poco más de esto, lean en la última revista que publicamos, la de Innova, está dedicada a Data Science, Data Analytics y a todo lo que tiene que ver con Data Governance,
y hay tres o cuatro notas específicas. Hay una de ellas en donde se cuenta esto, y hay otra en donde se hace una entrevista con Walter Escudero, que estuvo en las jornadas y que es un economista de la Universidad de San Andrés con mucho prestigio, que tiene muy claro esto y logra una muy buena interacción de la transdisciplina. Les recomiendo que la lean. Este modelo, si bien cuando vas subiendo un escalón vas aumentando la utilidad de lo que vas a hacer, también vas aumentando la complejidad de cómo hacerlo. Todas las organizaciones están en algún estadio, no hay un estadio cero. ¿Por qué? Porque el estadio 1, el primer escalón, es utilizar los datos transaccionales en reportes. La mayoría de las organizaciones están ahí, todas toman alguna decisión con información, pero salen de reportes, y los reportes generalmente son información estática, información consolidada, es una foto del modelo transaccional, pero que sirven para los modelos productivos. Y la mayoría está ahí. Ahora, si uno quiere ya, si bien continúo con información estática y consolidada como corte transversal, puedo ir a través de lo que se llama un data warehouse, a los modelos ya consolidados a través del tiempo, múltiples dimensiones. Yo puedo ya, no en un modelo estático de 2 dimensiones, como son la mayoría de los reportes, pasar a modelos de múltiples dimensiones con visualización dinámica, y eso es lo que se denomina tradicionalmente data warehouse. Ahora, el data analytics o el data governance ya empieza a ir hacia más escalones. A partir de acá aparecen 3 escalones. Yo uso 3, pero algunos dicen que hay 3 más, o 4 o 5 más. Aparece el diagnóstico, el prescriptivo del accionable. Bueno, yo suelo decir, Data Analytics para qué pasó en el pasado, un modelo descriptivo. Agarro muchos datos, utilizo técnicas estadísticas, computacionales y matemáticas que ya existen hace mucho tiempo, con características actuales, que es que hay más datos y hay más poder computacional. Ahí es donde aparece la convergencia, pero siempre estoy sacando fotos hacia atrás. Busco patrones, pero hacia atrás. ¿Qué pasó en el pasado? Sería el primer escalón. Si logro hacer eso, puedo empezar a imaginar si hay patrones de acá en adelante, y paso un escalón más al modelo predictivo. ¿Qué puede pasar en el futuro? Con fuentes de datos no tradicionales y no estructurados en tiempo real, esto es posible porque necesito más dimensiones para encontrar nuevos patrones. Y por último, el prescriptivo. Entre el 3 y el 4 aparece el diagnóstico, que es con lo que encontré en el pasado, el experto de dominio puede decir, esto sucede por tal cosa, y desde ahí empiezo a decir, voy a buscar cosas que pueden pasar en el futuro a través del predictivo. Pero yo lo englobo como parte del mismo proceso de establecimiento del conocimiento hacia dónde llevar. Y pasar del 3 al 4 requiere de equipos especializados transdisciplinarios en vuestras organizaciones. Ahí se la juegan en la conformación del equipo y en cómo sostenerlo. Después del 4 al 5, lo que sería accionable, sería prescriptivo, es decir, que la información a través gobernada, data driven, es decir, gobernada por los datos, dirigida por los datos, ya me dé acciones específicas. Y ahí no se olviden, aparece la integración con la inteligencia artificial para automatización, y aparece esencialmente lo que tiene que ver con, si se imaginan una empresa que vende internet domiciliario, llega con fibra óptica hasta la puerta de la casa, pero luego va por coaxil hasta el router o el televisor. Y esa última parte de coaxil es lo que se llama la última milla. Esa última parte es la que da los sistemas de soporte para la toma de decisiones, porque hay que embeberse en los workflows para que esa información esté embebida en los procesos habituales de los usuarios. Entonces, el nivel prescriptivo es meterse en los procesos habituales de trabajo, y ese es el verdadero desafío. Y para eso requerimos esa última villa a través de sistemas específicos de soporte a la toma de decisiones. Ahí es donde se juntan el data analytics con la inteligencia artificial o los algoritmos, pero ya inmersos en cada usuario, ya sea paciente o sea miembro del equipo de salud. Para lograr eso, por eso les cuento, los sistemas de soporte para la toma de decisiones, la mayoría en los últimos 30 años, la evidencia que hay están basados en reglas. Esas reglas son algoritmos también, pero están basados en reglas. ¿Por qué? Porque fue la manera de encorsetar el conocimiento médico. Y esos motores de inferencia sobre las bases de conocimiento generan un producto de salida que se van a poner en el contexto de cómo trabajan los médicos y los pacientes. Y es ahí donde van a seguir usando sistemas de soporte a las decisiones. Nosotros tenemos esta clasificación de inteligencia artificial en nuestro programa. Van a tener una clase específica de esto, tanto los maestrandos como el público en general, el viernes. Pero como lógica, la inteligencia artificial es un paraguas de una taxonomía propia que tiene dominios
y luego tiene productos finales. Pero las técnicas son las mismas que las que se usan en Data Analytics. Sistemas expertos basados en reglas, Machine Learning o descubrimiento de conocimiento con diferentes técnicas como por ejemplo Deep Learning o lo que quieran imaginar. Pero los propósitos van a seguir siendo asistenciales y no asistenciales. Los no asistenciales tienen que ver con la gestión administrativa, económica y transaccional, y los asistenciales con la gestión clínica. Entonces hay que juntar un mix de propósitos y los productos finales van a ser tan variados, pero usan la misma arquitectura. Para eso, nuestro programa esencialmente lo dividimos en 4. ¿Por qué? Porque tenía que ver con cómo buscábamos especialistas, primero para reglas, tenemos más de 70 inmersas en nuestro sistema de información, porque son los que llegan a última milla, son los que llegan al usuario. Pero después, de acuerdo al tipo de sustrato, audio, imágenes y textos, para crear especialistas lógicos para poder procesar ese tipo de nuevos datos. Imagínense, solo como un ejemplo para que entiendan hacia dónde va esto, este por ejemplo es un ejemplo de una red neuronal, la red neuronal que ven acá a la derecha para reconocimiento de imágenes dermatológicas en búsqueda de melanomas, ¿no? Entonces tiene un modelo de reconocimiento de patrones. Cada uno de los nodos, las redes neuronales artificiales, Deep Learning, tratan de emular a la forma en que hace sinapsis las neuronas de redes neuronales biológicas, de las cuales están emuladas, en donde una sinapsis va reconociendo patrón, algún tipo de patrón, por ejemplo, color, un nodo de los verdecitos es color, tamaño, bordes, localización, y va encontrando patrones por significancia estadística de repetición. Y luego va buscando en una capa y otra capa más profunda y otra capa más profunda, que acá están puestas en forma horizontal, y eso es lo que va encontrando, esencialmente predicción. Si yo encuentro que tiene tal color, predigo tal cosa. Ese es el modelo habitual de las redes neuronales. Ahora, fíjense que si a ese modelo de patrones ustedes le pueden incorporar capas de otras dimensiones, ya sea datos clínicos y datos no clínicos, porque en los datos clínicos es lo que vienen del sistema de información, que hoy pueden estar en modelos no estructurados, texto libre, imágenes, audio, pero también puedo poner datos que vienen del portal de salud, de la vida diaria de los pacientes, de las redes sociales. Todas esas capas son instancias que normalmente no se usan en las redes neuronales. ¿Por qué? Porque está orientada solamente, como en este ejemplo, en una imagen. Pero si yo puedo dotar de capas superiores y dimensiones, datos clínicos, fisiológicos o genómicos, voy a poder lograr mejor predicción. Esa es la integración y fortaleza de sumar capas. Hacia eso tienen que apuntar. Y no importa si lo hacen ustedes o lo hace un tercero. Ustedes tienen que entender que esto es conceptualmente lo que tienen que tratar de pedirle a su proyecto que tenga. Ya me van quedando un par de minutos. Dejo para estos 3 minutos para hablar de alguno de los componentes y terminar en hora porque vamos a ser muy estrictos en respetar los horarios que hemos puesto de la organización de la semana. ¿Alguna pregunta por acá? Veo que Pierina comenta que lo que menciona de analizar hacia atrás y hacer predictivos incluye la minería de datos. Mira, minería de datos es una instancia. Normalmente desde el modelo histórico, cuando aparecieron el Data Warehouse, que implicó cubos, y los cubos que implicaron esencialmente poner más dimensiones. Los reportes tenían 2 dimensiones. Vos podías poner financiador y plata, cama y lugar físico. Los reportes salían con 2 hasta sumo 3 dimensiones, por tener doble entrada con alguna instancia para mostrar. Luego, el advenimiento de lo que se llama OLAP y ROLAP, que permitió armar cubos con diferentes dimensiones, al tomar los datos y procesarlos estructurados para poder generar estos cubos, apareció el concepto de minería de datos para definir cuáles eran esas dimensiones. Esa instancia evolutiva hoy del repositorio de datos clínicos estructurados que alimentó todo el tipo de reportes, pasamos en los 90 y los 2000 al modelo de data mining. Data mining implicó ese concepto de minería de datos. Y lo que viene ahora es data analytics, en donde ya no nos quedamos solamente con los modelos de un par de dimensiones para los cubos en data warehouse y tableros o comandos de mando, sino que pasamos a modelos de predicción. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los reportes y de los modelos que tienen que ver con minería de datos o data warehouse, generalmente el experto ya define la dimensión de acuerdo a lo que analizó.
En cambio, en el Data Analytics, los modelos, si bien son descriptivos hacia atrás o predictivos hacia adelante, se empiezan a buscar patrones que normalmente no estaban pensados. El Data Mining también hacía esto, pero luego el Data Analytics trajo dos grandes cosas. Uno, potencia computacional. ¿Para qué? Para utilizar técnicas estadísticas y técnicas computacionales que existen hace más de 40 años, pero que no podían utilizarse por falta de potencia computacional. Y dos, incorporación de nuevas fuentes de datos que permiten alimentar el reconocimiento de patrones de una manera más rica. La conjunción de esas dos fuerzas inaugura la era del Data Analytics. Entonces, la minería de datos es una técnica. Yo acá lo que les estoy contando es una instancia más bien conceptual desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cómo encarar el Data Analytics como un concepto de un componente, y todos los componentes son pilares estratégicos de vuestros sistemas de información. Carla comenta cómo se podía darle del equipo de IT una organización de salud, encarar análisis que permita diagnosticar la institución en los diferentes aspectos, como luego se podría priorizar la mejora de estas tareas. Mira, Carla, eso es la conformación de un buen equipo de IT para la transformación o conversión digital en un proyecto de transformación o de incorporación de sistemas de información. Yo no hablo de transformación digital, que está muy de moda, porque ya llegaron tarde, ya todas están de alguna manera transformadas, sino es transformar exitosamente con sistemas de información. Y no estamos hablando de digital, porque son sistemas de información. Y recuerden que al igual del sistema de salud, tienen actores, financiadores, prestadores, pacientes y lo más importante, el mercado. Entonces, ¿cómo hay que armar ese equipo? Transdisciplinario. No crean que son gente de IT, no crean que son los médicos, no son solo los informáticos médicos. Cada perfil, cada profesión tiene una cosmovisión sobre un fenómeno. Tienen que tratar de integrar múltiples cosmovisiones para tratar de asegurarse que no va a quedar nadie afuera. La conformación, todo lo juegan en cómo armen el equipo. Primero. Segundo, cuál es la planificación estratégica y la gestión de proyectos para llevarla adelante. Y todo eso englobado con gestión del cambio, gestión de proyecto y cómo disminuir las resistencias y asegurar la gobernanza. Bueno, me parece que hasta acá pudimos, ya estamos en hora. Después, en todo caso, la idea es que podemos seguir en aquellos de la maestría, seguimos charlando esto en el foro de la materia, y el resto podemos seguir en los chats de las diferentes charlas. Voy a tratar de estar y podemos seguir poniendo foco y evaluando los diferentes aspectos ya con el contexto de cada una de las charlas. ¿Algún comentario final, Charlie? No, algunos preguntan si pueden ver las preguntas que te hicieron. Hoy utilizamos un sistema de preguntas y respuestas y de chat que seguramente vamos a ir ajustando para las próximas charlas, así todos pueden ir viendo quién pregunta qué para saber si su pregunta ya fue hecha o no. Así que eso lo vamos a ir ajustando a lo largo de esta semana. El resto de las personas... Charlie, no de la semana, a lo largo del día. ¿Perdón? Que lo vamos a arreglar a lo largo del día, no de la semana. Hoy tiene que estar arreglado. El resto de las personas que están participando, les agradecemos obviamente por su participación y nos vamos a quedar ahora trabajando un ratito con los alumnos de la maestría. Vamos a trabajar sobre el proyecto de la actividad práctica que vamos a tener durante la semana. No hay ningún problema si se quieren quedar a escuchar cómo va a ser esa actividad, pero obviamente ya vamos a entrar en un punto mucho más práctico y más coloquial, si quieren, con los alumnos de la maestría. Así que, mientras tanto, les agradecemos su participación en esta primera charla y nos vamos preparando para ya trabajar de manera práctica con los alumnos. Un último tema, Charlie, comento que a continuación en el programa de la plataforma, no el de los maestrandos, hay una charla informativa que va a estar a cargo del equipo de la MISI, de Paula como secretaria académica, una charla informativa para aquellos que tengan intenciones de hacer la maestría o saber de qué se trata. Hay una charla específica en donde se va a contar las características de la maestría a continuación en el programa del seminario, y los dejo con Carlos dejo de compartir, Charlie,
para que Charlie les comente la consigna de la materia en el caso de los maestrados. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos los alumnos. Con algunos de ustedes ya nos estuvimos intercambiando ideas de manera virtual durante este periodo de cursada. Y bueno, y ahora llegó el momento tan ansiado de empezar a aplicar todo el conocimiento que han adquirido durante este periodo. Obviamente, como la virtualidad cambió la dinámica con la que trabajábamos cuando esta actividad era presencial, ustedes van a tener en la semana, de lo que se llama pestaña Semana de Mayo, distribuidos los diferentes grupos con las diferentes aulas y los diferentes referentes. ¿Por qué hago mención a estos referentes? Porque la actividad práctica se basa en un proceso muy similar a lo que sería un relevamiento, en donde ustedes por grupos van a entrevistar a un actor clave de un proceso en particular y van a tener que sobre ese proceso particular que releven generar una presentación que vamos a discutir entre todos el último día, el viernes 21, de 13:30 a 15:30. Los grupos que tienen para trabajar ya están seleccionados, digamos, ustedes están distribuidos en grupos, lo que tienen que hacer es distribuirse por las diferentes temáticas y tengan presente que las personas que van a entrevistar son personas completamente diferentes. A algunos les va a tocar entrevistar personas que trabajan en el ámbito de la informática en salud y van a tener que saber adaptarse a qué tipo de preguntas van a tener que hacer para lograr obtener el resultado de ese relevamiento, y otras van a trabajar con personas que, obviamente, si bien están habituadas a este tipo de actividades porque ya lo han hecho antes, no trabajan específicamente en el ámbito de la informática en salud. Entonces también van a tener que empezar a interpretar o empezar a ejercitar, y esa es una de las ideas con esta actividad práctica, de qué manera pueden empezar a obtener la información que necesitan para lograr definir o, digamos, terminar de desarrollar este proceso en particular. Así que un poco esa es la idea. Están distribuidos en 7 grupos, creo que son 7 si no me corrigen, y van a tener una primera actividad hoy a la tarde, donde van a entrevistar a los referentes, una segunda actividad mañana martes 18, donde también tienen un aula para trabajar en grupo luego de haber hecho la entrevista. Van a poder consultarnos tanto a Nacho, al doctor Jauregui, perdón, como a mí durante la semana por los foros del campus o por las vías de comunicación que tenemos habitualmente. De todos modos, en la actividad de mañana nosotros vamos a estar entrando en las aulas para orientarlos en cómo tiene que ser la actividad. Para que no se abrumen con tanta información, siempre les recordamos que están en la primera etapa de la maestría, o sea que están incorporando un montón de información nueva que durante la mayoría de esta información, como Daniel les comentaba, luego tiene hasta una materia propia, entonces van a ir, digamos, pudiendo desarrollar cada uno de estos temas en particular. Pero uno de los objetivos principales que tenemos con esta actividad es que ustedes empiecen a ejercitar esta tarea de que nosotros llamamos relevamiento. Esta tarea de poder identificar actores claves en un proceso dado y obtener la información necesaria para que puedan generar un proceso de relevamiento o el desarrollo de un proceso en particular. Los grupos están divididos, como les decía, las entrevistas están semiestructuradas, ustedes van a tener que ir haciendo las preguntas claves para avanzar en ese proceso. Algunos de estos procesos son más generales, como por ejemplo, admisión de pacientes en la internación, y otros procesos son más específicos, como proceso de administración de medicamentos. Lo que nosotros siempre les recomendamos, que aun cuando estos procesos están claramente definidos, ustedes puedan definir claramente cuál es el proceso que van a relevar y cuál es el proceso que van a terminar presentando. Hay un ejemplo de un video que les grabamos para que ustedes sepan qué es lo que esperamos para el viernes, pero como les digo, de todos modos, mañana martes vamos a poder trabajar con ustedes en los grupos para que puedan sacarse las dudas generales que tengan. Ignacio, no sé si estás por ahí y querés hacer algún comentario o algo que me haya olvidado, o los que quieran hacer preguntas por el chat, también estamos para leerlas. Si no hay preguntas, si alguien le puede habilitar el micrófono a Nacho.
Ahí está, igual Nacho me dice que no me olvide de nada. Entonces, resumiendo, en la actividad que van a empezar a trabajar hoy a la tarde, van a tener en la semana de mayo, la pestaña semana de mayo, todos los instructivos, el video que le firmamos como ejemplo y los grupos para que ustedes puedan identificar con qué grupo trabaja. Si llegara a suceder que alguno de ustedes o no está identificado con un grupo o no encuentra la información, nos contactan o por el foro o por las vías habituales de comunicación para que le asignemos el grupo para la tarde. Con el video como ejemplo y nosotros entrando a las aulas, los vamos a ir orientando cómo es este proceso. Recuerden que aun cuando los procesos están definidos y son generales, ustedes tienen que definir un caso de uso particular. Por ejemplo, el caso que les decía de los que van a entrevistar al área de admisión de pacientes, ustedes van a tener, o lo ideal sería, lo que les recomendamos para que la tarea les sea más sencilla, es no hablar solamente de admisión de pacientes a la internación, porque después se van a abrir un montón de casos particulares. Entonces sería lo adecuado que ustedes mencionen que van a describir el proceso por el cual se admite un paciente de manera programada para la internación, que por supuesto es diferente que aquella internación que se admite de manera no programada. De ese modo ustedes van a poder ir haciendo las preguntas mucho más fácilmente a los referentes que les va a tocar entrevistar. Así que bueno, ya estamos en esta semana en donde vamos a tener mucha actividad práctica. No se asusten, de a poco le van a ir agarrando el ritmo a la semana. Estamos en los foros, estamos en el chat de la maestría, así que cualquier cosa nos van consultando. La próxima actividad entonces ahora, sí. Hay algunas preguntas. Acá Nicolás pregunta si ustedes les dan las personas para entrevistar. Sí. Sí. Las personas están definidas y ya están asignadas a un aula de Zoom en un horario dado. Perfecto. Y después Pierina y Esmeralda preguntan si entonces hoy por la tarde se inician las entrevistas. Que sí, también. Sí, también se inician a partir de las 15:30, están escalonadas, no todos tienen el mismo horario, pero van entre las 15:30 hasta las 18 y tiene cada uno una hora para entrevistar al referente. Pregunta Esmeralda si van a saber el perfil de los entrevistados. Esa es parte del ejercicio. Ustedes van a tener que identificarlos, preguntarles quiénes son y qué rol cumplen dentro de la institución para que ustedes sepan si las preguntas van a ir más del lado técnico o las preguntas van a ir sobre el proceso funcional. Y Benjamín pregunta si las charlas quedarán grabadas para verlas nuevamente. No sé si se refiere a las charlas generales, que son clases, sí, las charlas con los referentes van a estar grabadas, pero no les va a dar el tiempo para volver a repasarlas. Perfecto, creo que es eso. Si hay alguna otra pregunta. Pierina dice entonces las preguntas las hacemos ahí mismo, no las tendremos ya preparadas. Las preguntas las van haciendo ahí mismo. Perfecto. De todos modos, tanto Ignacio como yo vamos a estar entrando a todos los grupos cuando los grupos se inician para, de nuevo, volver a repasar esto y orientarlos un poquito a cada grupo en particular. Hay grupos a las 15:30, hay grupos a las 16:30 y hay grupos a las 17. Ahí Carla pregunta si hay actividades hasta las 12. Sí, después de esta charla tienen un espacio protegido para trabajar en la organización de los grupos, que igual varios ya lo estuvieron haciendo por mail, pero bueno, tienen ese espacio protegido ahora. Carlos Perfecto. me pregunta, ¿tenemos un modelo para el relevamiento o solo nos guiamos por los objetivos de la actividad? Se guían por los objetivos de la actividad. Y creo que no hay más preguntas. Claudia pregunta entonces, puede ser por la tarde, pero no sé bien, Claudia, a qué te referís, qué puede ser por la tarde.
por la tarde, digamos, son, ¿no, Charlie? Las entrevistas que ya están Por asignadas. la tarde son las entrevistas. Ahora en lo que queda de este espacio, hasta las 11, que es cuando está pautada la clase, deberían los grupos coordinarse para saber qué temática le tocó a cada grupo, los grupos que no se conocen entre sí, conocerse e intercambiar digamos, sus contactos, decidir cómo quieren trabajar, si en un compartido de Drive, si con un grupo de WhatsApp, si con un grupo de Telegram, eso lo van decidiendo ustedes, y buscar en la pestaña de la clase de mayo, de la presencial de mayo, la presencial no presencial, de la semana de mayo, a qué horario está disponible el referente que les tocó según el tópico que hayan seleccionado. No hay más preguntas. Bueno, perfecto. Nosotros los despedimos, cerramos esta aula, estamos por el foro cualquier cosa, y los volvemos a ver, dependiendo de los grupos, entre las 15:30 y las 17 hoy a la tarde. Por supuesto que durante el resto de la mañana hay actividades, aprovechenlas. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos y empezamos.